Sin importar raza, credo o condición social, a todos nos espera el mismo destino. Es el momento en que nuestro corazón se detendrá. Ya no correrá más sangre por nuestras venas. Nuestros pulmones soltarán su último aliento y nuestra conciencia se diluirá para siempre en el infinito. Nacemos para morir, una realidad bastante difícil de asimilar para algunos, pues pareciera que le quitará todo el sentido a la vida misma. Para uno representa el final de todo, para otros apenas el principio de una nueva vida, y lo único certero es que no hay certeza de nada, pues nadie ha regresado de la muerte para contar qué hay más allá. Y mientras que la mayoría le tenemos miedo, hay para quienes se ha convertido en su compañera de trabajo. ¿Realmente habrá vida después de la muerte? ¿Por qué le tenemos miedo? ¿Qué se siente trabajar al lado de ella? La muerte, hoy en Me Cuento. Hola a todos, este tema de seguro les pondrá los pelos de punta, pues desde que nacemos, ella nos está esperando. Hoy en Me Cuento, la muerte. Hay trabajos y profesiones que giran en torno a la muerte, y aunque a muchos este tema nos dé mucho miedo, hay muchos jóvenes que tendrán que vencer sus miedos y prejuicios para poder trabajar todos los días entre los muertos, como lo hace Fabián Ríos. Él arregla muertos para lo que será tal vez su última impresión. Él es tanatopractólogo y más adelante veremos su historia. También conoceremos la historia de Rodolfo Hurtado, quien hace lápidas y sigue con una tradición familiar de más de 50 años. Él es el encargado de resaltar ese lugar donde descansan los restos humanos. En uno de los cementerios más tradicionales de la ciudad se encuentra John Alexander, que le perdió el miedo a los muertos, pues él es psicólogo y guía de este lugar. Y es que la muerte se puede encontrar de muchas formas y muchas veces se hace noticia. Es por eso que Duber Cano es un periodista de este tipo y con él completamos las 4 historias del día de hoy. Santi, vamos con nuestra primera historia, la de Fabián Ríos. Aquí está. La muerte como tal es un suceso que irreversible que tiene cualquier ser vivo. Es algo muy complejo que en realidad nadie está preparado como para aceptar la muerte, ¿no es cierto? Ni tanto, pues, hablo de manera a nivel familiar, de cualquier apego emocional que tenga alguien con un ser querido que parta, que se vaya. Eso es la muerte. Aunque la muerte es difícil de aceptar, Fabián aprendió a vivir con ella de una forma muy cercana. Para él, su trabajo es su pasión, pues es más que una simple labor. Es la posibilidad de ayudar a otros a sobrellevar un momento tan difícil como lo es la muerte. Este trabajo, pues, para mí significa mucho. Es la realización de pronto de muchos sueños. Es un reto que en realidad he asumido hace varios años y lo hago con mucho gusto, con mucha vocación, con mucho respeto. Tan pronto la persona fallece, la familia busca la ayuda, la prestación de un servicio funerario. Entonces, realizan el llamado hacia la funeraria donde se encuentren, donde ellos deseen, y ya la funeraria se encarga, lógicamente, de ir a recoger la persona fallecida. El dignificar la muerte, siento que es algo muy importante. No tanto a nivel personal, sino para las familias. Me parece que para las familias alivia mucho el poder presentar o dignificar como tal a su ser querido en unas condiciones muy naturales. Los ritos fúnebres varían según la tradición y las culturas, teniendo como punto de encuentro que para todos la muerte es un gran acontecimiento y es algo muy importante. La tanatopraxia, Santi, ha ido avanzando y perfeccionándose al pasar de los años. En muchas creencias, esto hace que la muerte sea más digna y menos penosa. Cuando una persona fallece, tiene un lugar designado para descansar en paz. Y cuando estos lugares son designados, siempre tienen una lápida que la marca, como las que ha fabricado la familia de Humberto hace más de 50 años. Vamos a ver.
Para mí es simplemente la consecuencia de la vida, es el cese de las funciones vitales, es simplemente el terminar nuestro periplo en la vida. Rodolfo ha decidido hacer parte de un trabajo poco común, la fabricación de lápidas. Ya que cada vez son menos los jóvenes que se interesan en este tipo de labor, él tiene claro que debe seguir un legado familiar para no dejar morir esta tradición. En ese instante, las personas pasan por ese difícil momento de la vida, que es el duelo. Vienen aquí normalmente destrozadas. Les prestamos, no sé, un espacio para que se desahoguen. Tratamos de ofrecerles esa asesoría que no sea muy agresiva, porque entendemos que es un momento difícil para cada una de esas personas. Buenas tardes. Janten, permíteme un segundo, por favor. Llama preguntando por Ingrid Alejandra. Inicialmente, cuando llega un cliente, lo primero que mostramos es esta parte. El primer proceso es mostrarle al cliente qué es lo que desea. La sencilla es esta, que es una cruz, un solo nombre y un jarrón para las flores, costaría 60.000 pesos. La gente siempre decía, yo quiero que mi lápida tenga una imagen, quiero preservar la imagen de mi familiar en la lápida. Esto se impulsó para dar cabida a ese espacio en el mercado. Están pegando fuertemente en el mercado hace más o menos un año. Aunque es un poco más costoso, el acabado es mucho mejor. Aquí les ofrecemos alguna asesoría en lo que son algunos de mensajes que tenemos estándar. Entonces la gente normalmente las lee y los adapta a la situación que estén viviendo en este momento. Pero todavía falta convertir un bloque de mármol en una lápida que recuerde al ser querido. El epitafio es una frase o oración que se coloca en una lápida para honrar al muerto. Y aunque esta tradición se ha ido perdiendo con el tiempo, muchas personas, aún estando en vida, deciden qué va a llevar su lápida y también qué epitafio también va a llevar. Santi, el Museo Cementerio de San Pedro es el cementerio más antiguo de la ciudad de Medellín. Fue fundado a mediados de 1800, pero allí la muerte es solo un escenario, pues este lugar es todo un referente cultural. Pero mejor que sea John Alexander, quien es guía del lugar, que nos cuente qué se siente pasar todos los días entre tumbas. Para mí la muerte significa el cierre de un ciclo de la vida, es que este cuerpo deje de funcionar. La muerte también es el olvido, por eso se construyen esos espacios, para vencer a la muerte, porque no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida. Para John, la muerte es un tránsito más de la vida, un final inevitable para nosotros y para quienes nos rodean. Por eso, aunque llegó a su trabajo por pura coincidencia, hoy en día entiende que puede hacer parte importante en la aceptación del duelo de otros. Mi nombre es John Alexander Jaramillo Serna, soy estudiante de Psicología de último semestre y trabajo en el Museo Cementerio San Pedro como guía cultural y en el desarrollo de uno de los proyectos psicoeducativos sobre arte y duelo. Los talleres de arte y duelo son un proyecto que nace bajo una necesidad del público asiduo del cementerio, son personas en duelo. Entonces, por lo tanto, se plantea una propuesta de acompañamiento. Utilizamos, por ejemplo, la pintura, el dibujo, la escultura, inclusive la colección funeraria, como excusa para que las personas puedan expresar su dolor, elaborarlo y resignificarlo. Como guía, el trabajo es principalmente a través del desarrollo de visitas guiadas. Esto con el objetivo de transformar la mirada que se tiene de los cementerios, no como lugares de muertos, lugares lúgubres, sino como lugares también de vida, ¿cierto? De cultura, de memoria, de recuerdo.
aunque hablar de la muerte es algo escalofriante, es algo que nos intriga y nos cuestiona. Es por eso que también queremos que ustedes nos compartan sus opiniones a través de Facebook y Twitter con el numeral Me Cuento. Porque este cuento es de todos, es un poco miedoso, pero nosotros mientras tanto nos vamos a un corte, ya venimos con más historias, hoy hablando sobre la muerte. Continuamos en Me Cuento. Hoy estamos hablando sobre la muerte, sobre los trabajos que giran en torno a este fenómeno natural que a muchos, pues a todos nos va a llegar. Yo tengo un poquito de susto, Santiago, sobre este tema. Y tengo que contarles algo. A veces parece que la muerte se adelantara por ciertas circunstancias de la vida. Y es ahí donde entra nuestro protagonista de la siguiente historia. Así es, y es que vamos a hablar también de las muertes violentas. Las muertes violentas son aquellas que ocurren por causas no naturales, como lo es un homicidio, un suicidio o un accidente. Duber Cano es el protagonista de esta historia y nos mantiene informados en el diario El Palpitar, así que vamos a ver de qué se trata. Medellín tiene una de las tasas de homicidio más altas del país, con 24 muertes por cada 100.000 habitantes. Y aunque su reducción es notable con respecto a años anteriores, aún se ven escenas como esta en sus calles. Duber es el encargado de retratar la muerte cuando esta aparece invocada por las armas, los accidentes y los desastres, ya que cuando llega de esta forma deja de ser solo muerte y se convierte en noticia. Yo soy comunicador social de la Universidad Luis Amigó y bueno, termino cubriendo orden público. Siempre ha sido una fuente que me ha gustado. Entonces llegué acá al Palpitar. Cuando pensaba como en periodismo, sí pensaba como en acción y todo eso, pero no me imaginé que tuviera como en el día a día tener que ver homicidios, tener que ver escenas de crimen, de suicidios, bueno, en fin, de tantas escenas violentas. Realmente se siente mucha adrenalina porque uno no sabe con qué se va a encontrar cuando va a llegar la escena de crimen y si va a poder alcanzar a llegar, ¿cierto? Porque obviamente hay direcciones muy complicadas, hay lugares de difícil acceso, entonces se siente adrenalina por uno cubrir un hecho como estos. El Palpitar es un medio digital, es nuevo, hace como parte de esa gama de los medios alternativos que están surgiendo actualmente en la ciudad y pues nosotros somos un periódico básicamente. A la gente le gusta mucho el tema de seguridad, el tema de orden público, todo lo que tiene que ver con accidentes y ese tipo de cosas. Entonces no lo desconocemos, sabemos que es muy importante, que a la gente le gusta. Obviamente pues nosotros tratamos de manejarlo de una manera diferente, que tampoco sea el centro de nuestro periódico, porque hay muchos otros temas y que se vuelven noticia también de la manera como nosotros lo trabajemos. Ahí juega también mucho el papel del periodista, pero sabemos que el tema de orden público es muy importante y es parte fundamental de un medio. Estos hechos suceden y son muy rápidos, entonces en muchas ocasiones uno va al lugar y cuando llega pues ya la escena del crimen ya no está, porque ya han hecho el levantamiento del cuerpo, ya no está ni la SIJIN, ni el CTI, ni la policía. Permíteme un segundo que tengo como una llamada. ¿Sí, aló? ¿Sí? ¿Y dónde? ¿Y tiene la dirección exacta? Listo, me la envías entonces allí, a los autos. Listo, dale pues, muchas gracias. Como que hay otro crimen acá cerca, entonces me voy a ver qué fue lo que sucedió. Luisa, aunque esto te dé miedo, tenemos que hacerlo, así que definamos qué es la muerte. Médicamente es darle fin a las funciones biológicas, pero humanamente es mucho más que eso. Es darle fin a nuestra existencia, a nuestro ser, a la relación con las demás personas. Es darle fin a nuestra personalidad. Santi, te voy a contar un ritual que hacen en la India. Ellos lanzan los cadáveres o las cenizas al río Ganges.
Allí es donde despiden a todos sus seres queridos. En otros lugares, como en los países de Occidente o los lugares de tradición cristiana, es normal que haya una velación, un entierro o una cremación. Pero para que esto pase, el cuerpo debe pasar por una preparación. Eso es la tanatopraxia y Fabián es el encargado de hacerla. Veamos cómo continúa su historia. Fabián ha decidido dedicar su vida a una labor que pocos hacen, pero que todos en algún momento necesitaremos. Padre, en el ejercicio de mi actividad como tanatólogo, os pido permiso para penetrar en el interior de este santuario físico, pues lo haré con el más profundo y sincero respeto, con conciencia por mi capacidad y ética profesional. Guía mis manos y protege mi salud. Amén. Ingresan personas de cualquier sexo, edad, condición, tipos y causas de muerte de maneras distintas. Pueden llegar alrededor de 20, 30 personas aproximadamente en el día, en un turno pues de 24 horas. Todo trabajo tiene lógicamente un grado de dificultad. En este trabajo pues principalmente lo más importante es trabajar o realizar ese proceso con el grado de dignidad necesario, con la ética y el profesionalismo que requiere. El respeto es muy importante. Mi trabajo consiste primero en la desinfección del cuerpo, luego viene un proceso de preservación del cuerpo, donde el cuerpo pues, se le aplican ciertas sustancias químicas y por último viene la parte a nivel de la presentación del cuerpo, donde nosotros ya hacemos el toque final, donde acondicionamos el cuerpo y lo presentamos de una manera muy digna para que la familia lo pueda ver. Hacemos parte de una cultura y de una sociedad donde es común negar la muerte, donde sentimos miedo por esto. Solo cuando la sentimos cerca o ocurre algún desastre natural, entendemos y cambiamos nuestra idea. Y sabemos que eso será el destino de todos, Santiago. Es que muchos de nosotros vamos a terminar en las bóvedas de un cementerio común y corriente. Es la realidad y hay que aceptarla. Por ejemplo, como en el cementerio San Pedro. Es que la verdad, cuando nosotros terminamos la vida en general, solamente queda nuestra historia y los recuerdos. Esas mismas que narra John Alexander en el cementerio, que también sirve como museo. Así que vamos a ver cómo continúa su historia. Él es John, un joven que llegó a trabajar en el cementerio San Pedro para hacer un trabajo poco común, pero cada vez más importante. Bueno, Giselle, hoy vamos a hacer un recorrido por algunas de las representaciones de la muerte en el Cementerio Museo San Pedro a través de su historia. El Cementerio Museo San Pedro nace en 1842, hace 172 años, bajo la propuesta de Pedro Uribe Restrepo. Él era médico y reúne a 50 de las familias prestantes de la época y se piensa en la construcción de este cementerio. ¿Qué había en ese entonces? Pues era muy común ver lápidas como las que vemos en este lado, que son lápidas en mármol blanco o mármol negro. Tenían el nombre del personaje, la fecha de nacimiento de muerte, unos arreglos florales y por lo general la firma del artista en el lado inferior derecho. Esta lápida, por ejemplo, es de Carlos Coriolano Amador. Él fue el que trajo el primer carro a Colombia hace más de 100 años. Aquí estamos llegando a una de las obras más bellas que tiene el Cementerio Museo San Pedro, y es la obra denominada La Madre que confía en Dios Consolador, que es una obra que traen en honor a José María Amador, el hijo de Carlos Coriolano, quien muere a la edad de 24 años, muy joven. Entonces es una tragedia familiar, entonces por eso mandan a traer desde Italia esta obra en mármol de Carrara. También se ha creado un mito que es hasta bonito, que consiste en que era la madre de José María Amador quien venía todos los días a llorar en esta tumba, y en una de esas visitas, por ese sufrimiento tan grande, queda petrificada. Este trabajo
le enseña a uno mucho, sobre todo con el valor de la vida. Uno aprende mucho a valorar la vida, a comprender que es un destino que a todos nos toca y por ende, mientras estemos vivos, hay que aprender a vivir con felicidad, porque la felicidad no es un fin, sino que es un camino. Podemos observar estas tres mujeres que hacen alusión principalmente a las tres Moiras o las tres Parcas, que son las diosas encargadas de la muerte. Es decir, son las que se encargan del destino, de la felicidad, de la vida, pero también son las más peligrosas, que se encargan de cortar la vida. En los años 70 aproximadamente, el cementerio se abre a todo público y empiezan a aparecer diferentes obras como las que vamos a visitar en este momento en la Galería de los Dolores. Estamos ante una sociedad que solo promulga por el tener, por el vivir afuera, y no tenemos a la muerte dentro de nuestro registro, de nuestro patrón de vida. Así que actualmente la connotación está como un final de todo aquello que le va a pasar a otros, no creemos que viene para nosotros. Y ese proceso de negar la muerte hace que la gente haya entrado en una forma de pensar en donde creen que con solo desear lo positivo las cosas ocurren. No hay una mentalidad de que vinimos a aprender también a perder, a soltar. Perdemos la juventud, perdemos la salud, perdemos en algún momento una pareja y creemos que eso es un fin, porque no nos han enseñado a tener tolerancia a la frustración. Entonces, cuando viene la muerte, que es como el gran fin, pensamos que es el desastre final, porque no aprendimos desde antes a soltar tantas cosas que nos ocurren en la vida. ¿Y ustedes le tienen miedo a la muerte? ¿Serían capaces de realizar alguno de estos trabajos que tienen que ver con eso de acabarse con la necesidad de existir? Queremos que nos compartan sus opiniones a través de Facebook y Twitter con el numeral Me Cuenta. Yo no sería capaz, me haría mucho miedo, tengo mucho miedo grabando este programa, pero antes de irnos a este corte, quiero que todos disfrutemos el video que compartió con nosotros Oscar Mauricio Cañas desde el municipio de Pueblo Rico, contándonos qué piensan allá sobre la muerte. Ya venimos. Para mí la muerte hace parte de la vida. Yo considero que es como el último paso que uno da en este mundo. Y considero que hace parte de la vida porque nosotros somos seres vivos y una de las características de los seres vivos es precisamente esa, que algún día tiene que morir. Porque si en algún momento la muerte no nos llegara, no le sacaríamos tanto disfrute como se lo sacamos. No le tengo miedo a la muerte porque no lo veo de una forma temerosa, simplemente lo veo, pero en el sentido de que se vaya mi madre o las personas cercanas a mí. Nuestro cerebro de por sí siempre lo que busca en la vida es comprensión. Por eso cuando estamos tristes escuchamos música triste. Cuando estamos felices escuchamos música alegre. Por eso cuando un ser o una persona nos comprendió durante toda la vida o nos dio tanto, a la hora de la muerte nos sentimos tan vacíos. Considero que el fin de la vida no puede ser la muerte. Igual lo más importante no es cuánto se viva, sino cómo se viva, la manera en que hagamos las cosas, la manera en que dejemos huella, la manera en que nosotros queramos trascender. Definitivamente el fin de nuestra existencia no es la muerte. La muerte no deja de ser más que un paso, que un brinco, que un salto. Y seguramente si se vivió bien, ese momento también debe llegar con mucha tranquilidad. Defunción, deceso, fallecimiento, Santi, todos esos son sinónimos de muerte. En muchas culturas estas palabras son como algo negativo. En mi cultura, en mi mente, me dan mucho miedo. Pero hay otros lugares, otros países, otras culturas donde se celebra y se ve como algo bonito.
Por ejemplo, en México. El 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos y eso es una fiesta llena de color, de cultura, de música, comida, licor. Mejor dicho, pasan delicioso. Bueno, y aunque los cementerios suelen ser lugares lúgubres y solemnes, algunos están llenos de historias buenas y también de colores. Eso es lo que trata de resaltar John Alexander siempre en sus recorridos. La verdad yo no sé por qué, así que vamos a ver él por qué piensa esto. John es guía del cementerio San Pedro. Un trabajo que, aunque todavía para muchos es extraño, para él es una oportunidad de conocer la historia y darle valor a la vida, rescatando las cosas bellas y positivas de la muerte. Bueno, Giselle, estamos ya ahorita en uno de nuestros últimos momentos del recorrido, que es un lugar supremamente bello. Es la Galería de los Dolores. Personalmente es uno de los espacios que más me gusta visitar, porque permite ver muchas de las representaciones frente a la muerte en la actualidad. Cuando vemos este espacio vemos la cantidad de colores que son colores vivos, es decir, la muerte o el color de la muerte es el color de la vida, porque la vida y la muerte están totalmente vinculadas. Hay algunas que traen agua, fotografías, calcomanías, que lo que hablan es contar un poco de la historia de esa persona, de lo que hacía, le gustaba hacer. En estas aparecen mucho los epitafios, ¿cierto? Los mensajes que hacen la familia en honor a esas personas que están aquí inhumadas. Las personas que llegan al Cementerio Museo San Pedro llegan con diferentes expectativas. Hay unos que vienen con ese interés histórico, pero también hay otros que vienen con el interés de recorrer un cementerio de noche. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué hay allí? ¿Espantan? ¿Qué va a pasar? Pero en medio del recorrido las personas empiezan a desconectar de esa idea del cementerio como lugar lúgubre y empiezan a abrirse más a una idea del cementerio como lugar cultural, como lugar de memoria. Y ese es el objetivo de nosotros. Desde todos los trabajos que hacemos es que generar otra mirada, una mirada distinta de este espacio. El ritual funerario de Egipto solía ser algo demasiado complejo, pues trataban de conservar el cuerpo para que éste se uniera con el alma y pudiera perdurar la vida. Santi, aunque la tanatopraxia no es un proceso de momificación, sí busca conservar el cuerpo mientras se cumplen con todos los actos de nuestra cultura, la velación, mientras los seres queridos se despiden. El cuerpo tiene que estar bien preparado. Esto es lo que hace Fabián. Veamos cómo va su historia. Cuando una persona muere, la familia está encargada de escoger todos los detalles para que su ser querido descanse en paz, incluso la forma en que su cuerpo quedará preservado para ir al último de sus viajes. Siempre hubo una curiosidad con respecto a la muerte y el trabajo que venía después de que una persona fallecía. Estudié tanatopraxia en el Tecnológico de Antioquia hace muchos años y desde que inicié mi proceso de formación descubrí que esto era algo para lo que yo estaba como designado. Me gustó muchísimo toda la parte de la participación de los procesos, de la dignificación como tal del cuerpo, el respeto que se maneja en este ambiente y sentí que esto era lo mío, eso era para mí. Las familias vienen en el momento de la toma del servicio y escogen el cofre el cual van a depositar a su ser querido. En lo largo de la profesión, aproximadamente 10 años, he estudiado un sinnúmero de cursos y tuve la oportunidad, gracias aquí a Funeraria San Vicente, de realizar 3 seminarios en Estados Unidos de reconstrucción facial. La parte a nivel de la reconstrucción facial tiene algo muy importante porque es el poder presentar a la persona fallecida minimizando los rasgos o digamos todos los signos que son traumáticos o que en algún momento generan trauma.
Hay quienes viven cada minuto de su vida olvidándose de que algún momento esta terminará. Otros, por el contrario, hacen de su vida el camino de preparación para llegar a la muerte, como el momento culmen de su existencia. Y mientras miles mueren cada minuto, hay un grupo de personas que básicamente viven gracias a la muerte. Pues es de este fenómeno natural e inevitable que devengan el sustento, para poder brindar a su cuerpo lo necesario para vivir. En trabajos que pocos se atreverían a realizar, pues aunque el único requisito para morir es estar vivo, son pocos los que se atreven a convivir día a día con ella, como la proveedora principal de su trabajo. ¿Qué se siente trabajar al lado de la muerte? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? ¿Qué hay después de la muerte? No hay ninguna persona que esté preparada como para la muerte. Es muy difícil aceptar la muerte. Deberían de existir, no sé, en la parte a nivel educacional, en los colegios, alguna temática donde trataran o dirigieran a las personas a nivel de duelo. El manejo de duelo es supremamente importante, porque pues no es solamente la muerte lo que genera un duelo, existen duelos de diferentes índoles, entonces no hay nadie preparado para esto. En realidad es muy posible que por la idea religiosa que mutemos en algo, que sería algo como energía. Por la idea religiosa que tenemos, que pasemos a un estado espiritual. Siendo un poco científicos, es improbable. Simplemente es la consecuencia de la vida. Entonces tendríamos que mirarlo desde dos puntos de vista. Es una dualidad en mí el mirar esa situación. Aún no defino cuál es la que rige mi vida. Cuando el otro muere, me recuerda a mi propia muerte. Por ahí dicen algunos que la muerte del otro representa una parte de uno que también muere. Y de la muerte propia nadie quiere saber. Porque es algo, como lo he dicho, es algo que nunca se logra aceptar. Eso no se acepta, se aprende a vivir con ello. Se aprende a conocerla y entender pues, varias cosas que representan, pero uno nunca la termina aceptando. Creo que después de la muerte hay vida, ¿cierto? Y también hay muerte. Entonces creo en el cielo, en el purgatorio y en el infierno. Y creo que las personas que parten de la tierra, que partimos de este mundo, pues nos enfrentamos a otra realidad en el más allá. Todos estos eventos que uno va viendo lo cuestiona a uno sobre la vida y lo cuestiona a uno si realmente está viviendo, sobreviviendo o si está perdiendo el tiempo en tantos miedos, en tantos ganas de tener, de poseer, cuando en un momento, es que en un segundo, la única condición para morirse pues es muy obvia, es estar vivo. Entonces esto hace que uno se repregunte la vida y se haga preguntas que no debería esperar a estar muriéndose para hacerlas. O sea, ¿cuál es el sentido de mi existencia? ¿Cuál es el sentido de mi ser? ¿Cuál es el sentido, por ejemplo, de tener un amor que le pasa mucho a los jóvenes, en donde creen que el amor lo es todo, que el amor puede con todo y resulta que se pueden hasta matar por amor? Entonces, cuando uno vive o trabaja con este proceso del ir muriendo, se da cuenta que no hay necesidad de correr tanto, que hay que hacer pausas, que hay que detenerse, que hay que dejar que la vida sea un proceso. Así parezca muy extraño, Santi, todos en algún momento de nuestra vida hemos pensado en cómo sería nuestro propio funeral. Si nos gustaría que nos enterraran o que nos cremaran. Por ejemplo, a mí me gustaría que me cremaran. Ahorita me estaban diciendo que eso tiene que ser 3 días después de uno morirse, no sé qué. Ustedes, si saben de este tema, si se han imaginado su muerte, se la imaginan. Si no, si apenas se están cuestionando, pueden participar en nuestras redes sociales con el numeral Me Cuento, porque este cuento es de todos. Vámonos a un corte comerciales y ya regresamos con más de esas historias aquí en Me Cuento, Crónica Joven. La parca, la personificación antropomórfica de la muerte, ha estado rondando sobre nuestro tema del día de hoy para demostrarnos de que la muerte también hace parte de la vida. Y por eso es hora de darle fin a nuestras historias del día de hoy. Santi, tuvimos la oportunidad de conocer a Fabián, un tanatopractólogo que desde pequeño la muerte le causó curiosidad y encanto, tanto que decidió llevársela todos los días a trabajar con él. Vamos a ver cómo termina su cuento y qué piensa él de pasar sus días entre los muertos.
Fabián lleva años dedicándose a la labor de la tanatopraxia, o preservación de cuerpos, cuidados estéticamente para la presentación a sus familiares. Luego de terminado el proceso de preservación y ya culminada la presentación que consiste en toda la parte a nivel del maquillaje, presentamos el cuerpo a las familias para que lógicamente pueda ser velado. Me gusta mucho mi trabajo, el poder ayudar de alguna u otra forma a las familias a alivianar de pronto ese dolor y esa pérdida, presentándole muy bien a la persona fallecida, me hace sentir completamente agradable en mi trabajo. A futuro, pues en el momento me siento realizado porque todo el conocimiento que he adquirido y toda la formación que he logrado hasta el momento la he podido reproducir. Soy actualmente instructor del SENA y docente del Tecnológico de Antioquia. Entonces todo mi conocimiento lo he podido brindar, digamos, a los nuevos o futuros tanatoprácticos. Entonces a futuro quiero seguirme preparando y seguir dándole a las personas que trabajan en esta bonita labor más conocimiento. Parte de que un trabajo esté bien hecho es que la persona que lo haga lo disfrute y sienta que le sirve a los demás. Fabián, muchas gracias por compartirnos tu cuento y por hacer esta labor que muy pocos nos atreveríamos a hacer. Ahora sí, vamos a ver cómo termina la historia de Rodolfo y ese particular oficio que está realizando. Vamos a verlo. Una lápida marca el lugar donde se encuentra una sepultura. Todos en algún momento de la vida hemos visto una, pero pocos nos preguntamos cómo se convierte un bloque de mármol liso en uno cargado de significado y sentimiento. Lo que hacen ellos es que nosotros le damos unas medidas específicas y le decimos, mira, la lápida lleva este nombre, esta imagen, esta referencia y va con tal hiedra o con tal elemento. Es más o menos lo que tenemos acá. Esta es la plantilla. Sí. Bueno, gracias. Empecé a trabajar en otras cosas. Por casualidades de la vida, mi familia me dijo, oye, ¿por qué no trabajas con nosotros? Y así inició un poco todo esto. En realidad es más común de lo que la gente cree. Es más el misticismo que existe alrededor de este empleo y de este oficio. Entonces la voy a llevar para atrás. Toda mi familia ha vivido de esto durante 3 generaciones en realidad. Mi abuelo inició, luego sus hijas y ahora nosotros como sobrinos y como nietos de mi abuelo lo venimos haciendo prácticamente todos en la familia. Ahora lo que vamos a seguir haciendo es pegar el florero. Entonces vamos a fabricarlo, que el florero va en esta posición, para ya darle el acabado, pegarle y pintarlo. En cuanto a producción, todo es técnica. De pronto la parte más complicada es ofrecer una asesoría al cliente. Cuando estas personas viven el duelo y debes ofrecerle un objeto, algo que represente las personas que aman, es complicado, es doloroso. Posiblemente las lápidas tiendan a mutar, entonces ya no vamos a ver situaciones de lápidas de mármol o cosas así, sino de pronto materiales más económicos, más competentes.
pronto pienso más fácil que no va a morir, sino que va a mutar. A nivel mundial, la mayor causa de muerte son problemas cardiovasculares, dicen, pero realmente a nivel mundial la mayor causa de muerte es la injusticia social, hambre, desnutrición, falta de Estado, falta de un buen gobierno y falta también de comunidad solidaria. Estamos en un mundo en donde falta más solidaridad. Morimos de hambre espiritual y de hambre física también. Rodolfo, muchas gracias por compartirnos su historia y permitirnos conocer ese trabajo tan peculiar. Es que la verdad uno no puede creer que detrás de ese trabajo haya tanta moda, vanidad y tendencias. Santi, a diario vemos en los noticieros y los periódicos 3 tipos de cuerpos. Cuerpos sin vidas de orden público, cuerpos atléticos de los deportistas y cuerpos esbeltos en el entretenimiento. A Duber le toca cubrir los de orden público. Vamos a ver cómo termina su cuento. Él es Duber, un periodista y reportero gráfico que casi a diario tiene que presenciar cómo el infortunio le entrega una víctima más a la muerte, ya sea por la violencia de la naturaleza, de las circunstancias o de los mismos humanos. Uno inicialmente tiene unas fuentes que le informan, diferentes fuentes del CTI, de la SIGIN, de medicina legal, que hay además pues obviamente las personas que mantienen en la calle, que son como la mejor fuente para un periodista. Llaman al periódico y le dicen a uno sucedió un caso en tal lugar y así es como uno como periodista se entera. Es una persona la cual recibe varios impactos de arma de fuego dentro de un vehículo en el cual se movilizaba. Hasta el momento no se ha determinado que sea una persona ni comerciante reconocido acá del sector. Es algo realmente complicado. Todos los días uno ve este tipo de escenas tan tristes, tan dolorosas en la ciudad, de cómo que le quitan la vida a una persona. Es algo complicado que uno no se acostumbra a ver. La gente le dice a uno, usted se acostumbra a ver muertos y no se impresiona, sí. Cada muerte le causa una impresión. Son muertes que suceden de manera diferente, pues en diferentes circunstancias, pero finalmente le causan a uno mucha impresión y uno no se acostumbra a vivir este tema de la muerte. Después de recoger como toda la información acá en el lugar, las fotografías, las entrevistas, algunos datos, ya entonces me dirijo hacia la oficina a editar las fotografías, a redactar la nota para poderla subir al portal web. A la gente le asusta la muerte, la gente le teme a la muerte y todos no quisiéramos como llegar a la muerte y más de una manera violenta, uno le tiene susto como al tema. Pero paradójicamente cuando uno llega a esas escenas de crimen hay mucha gente, hay mucho curioso, hay gente con celulares tomando fotos, haciendo videos y la gente es como el mismo morbo, la misma naturaleza del ser humano, le gusta ver las personas muertas. Nosotros somos un medio digital de la Ciudad Nuevo, llevamos poco tiempo, la idea es crecer, ampliar, cubrir muchas otras fuentes que sabemos que también es de mucho interés para todos los ciudadanos, tratar de hacer el trabajo lo mejor posible sin esconder nada de lo que pasa en la ciudad, que es finalmente como el objetivo del periodismo. Un trabajo bastante complicado el de Duber. Santi debe ser lo suficientemente cuidadoso a la hora de escribir todos sus informes para no herir susceptibilidades. Duber, muchísimas gracias por contarnos tu cuento y te felicitamos por esa labor que haces. Ahora sí vamos a ver cómo termina la historia de John Alexander y con el final de esta historia llegamos al final del capítulo de Me Cuento, Crónica Joven. Ya saben que nos pueden escribir a través de todas las redes sociales con el numeral de Me Cuento porque este cuento es de todos. Ahora sí vamos a ver el final de John Alexander y nos vamos, se cuidan, hasta luego, nos vemos con más historias aquí en Me Cuento, Crónica Joven. Aquí en el cementerio San Pedro no solo descansan los restos de muchas personas, aquí también se vive un espacio que cada mes se llena de cultura y vida con eventos como el de hoy.
El evento que vamos a realizar en un momento se llama Noche de Luna Llena y en este caso celebrando que cumple 80 años de muerte de Carlos Gardel, el cual estuvo enterrado en el cementerio Museo San Pedro y muy pocas personas saben ese dato. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. El cementerio de San Pedro se ha convertido en un lugar que atrae diferentes públicos, no solamente por esa actividad cultural de conciertos, obras de teatro, recitales de poesía, sino también porque es un lugar que permite, al caminarlo, acercarse a esas transformaciones que ha tenido Medellín en términos del arte, de la arquitectura, y qué mejor lugar que hacerlo que a partir del cementerio. ¿No hay derecho? Salud. En cuanto a, digamos, mi futuro, claro, pienso continuar trabajando en el Cementerio y Museo San Pedro, seguir desarrollando todo ese tipo de actividades que hago, inclusive ir innovando en algunas otras a través de algunos proyectos educativos y también culturales. Y ya a futuro, el día que quizás pues muera, quisiera también que mis restos reposaran en este camposanto, en el Cementerio Museo San Pedro. Algún día a todos nos llegará el turno de morir, eso es seguro. ¿Qué pasará después? Es una completa incógnita. Esa incertidumbre ha servido para sustentar religiones que prometen algo más allá de la muerte, creencias en asuntos paranormales y hasta productos y servicios que pretenden engañarla. Lo cierto es que nuestro cuerpo se quedará aquí y será la materia prima para una industria que, como cualquiera, trabaja a toda máquina por turnos y a sueldo, ya que muertos hay todos los días. Y aunque es preferible no pensar en que ese día llegará, esos trabajadores tienen que recordar cada minuto esa cita bíblica que dicta que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Pues cada vez son menos los entierros y más comunes las cremaciones. Así lo dicta esta industria, la industria de vivos que vive de muertos.